La vez anterior que yo estuve compartiendo aquí, no sé cuántos de ustedes estaban y recuerdan que hablé sobre el poder de la sangre. Y les dije o me comprometí que iba a hablar de 3 elementos importantes que nosotros debemos conocer y entender. El poder de la sangre de Cristo, el poder del nombre y el poder de su palabra. Así es que este día vamos a hablar del poder del nombre. Quiero, antes de comenzar con la enseñanza, quiero que usted sepa que el nombre, ya sea el nombre de una persona, el nombre de una ciudad, el nombre de alguien determina naturaleza, determina carácter, determina función, determina destino, determina diseño. Por eso es importante qué nombre usted tiene o qué nombre usted le va a poner a sus hijos, ¿verdad? Conozco una persona a quien quiero mucho que le nombraron Dolores y su vida ha sido Dolores de principio a fin. Ya no le llamamos así, le decimos Loli por lo menos. Pero su nombre determina naturaleza y determina carácter. Y quizá yo les he contado que cuando me vino la revelación de la importancia del nombre, yo dije, voy a ver qué significa mi nombre, porque mis padres no eran creyentes, no es que oraron para ponerme un nombre. De hecho, agarraron el almanaque Bristol y el nombre que traía no les gustó mucho, entonces dijeron, no, entonces le vamos a poner el nombre de la bisabuela combinado con el de la abuela para que no se enoje ni el papá ni la mamá, sino que tenga un nombre de cada lado. Y mi bisabuela se llamaba Emma y mi abuela paterna se llamaba Amelia. Así que se oía bonito, un poco largo, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado que en la casa le ponen nombres largos pero después no se los dicen completos, sino que le dicen uno de los dos, ¿verdad? Yo creo que a todos. Y yo digo, ¿para qué nos pondrán nombres complejos o combinados si solo nos van a llamar uno? Pero la cosa es que cuando los papás están enojados con uno, sí le dicen los dos nombres. A mí siempre me decían Enmita. Enmita, ¿cómo amaneció hoy? Pero cuando hacía una, en Mamelia, venga para acá. Entonces yo ya sabía lo que significaba cuando me decían los dos nombres. Pero bueno, fui a buscar y me di cuenta que uno de mis nombres quiere decir dinámica y el otro quiere decir energética. Y entonces dije, me quedo con ese nombre, me gusta, me llega. Así es que ya sabe, si usted quiere que una hija suya sea dinámica y energética, ya sabe cómo le debe poner, ¿verdad? Bueno, entonces en el ámbito espiritual los nombres tienen mucho que ver. Por eso los israelitas, cuando una mujer está embarazada, ellos comienzan a pedirle a Dios revelación de cuál va a ser el propósito de ese bebé en el vientre, cuál va a ser el diseño de ese bebé, para qué lo está enviando al mundo. Y cuando ellos reciben la revelación de para qué viene ese niño al mundo, entonces lo nombran desde que está en el vientre. No esperan a que nazca. ¿Sabe? Hay personas que el bebé ya nació y todavía se están peleando cómo le van a poner. Y hay algunos que tienen tantos hijos que ya se les agotaron los nombres. Dicen que había un señor que tenía tantos hijos que dijo, yo ya no hallo qué nombre poner. Y entonces reunieron al resto de la familia, agarraron un sombrero y empezaron a poner diferentes nombres para sacar al azar. Pero resulta que lo que sacaron era el número de la talla del sombrero y le pusieron 8 al niño. O sea, no le pusieron un nombre. Es para que se relaje, lo veo bien tenso. Quedaron tan espirituales que se pusieron tensos. Así es que, amados, el nombre es sumamente importante. En Israel le ponen el nombre al bebé desde que la mujer, la madre está embarazada, y comienzan a llamarlo por ese nombre porque de esa manera están estableciendo el destino del niño, el diseño del niño, y lo comienzan a instruir de acuerdo al diseño que Dios les ha revelado que ese niño trae para cumplir su propósito en la tierra. Así es que nuestro Señor Jesucristo no fue la excepción. Yo no le voy a hablar hoy de todos los nombres de Dios, porque mínimo están registrados 21 nombres de Dios. Pero no le voy a hablar de eso. Yo voy a comenzar
del Nuevo Testamento, voy a comenzar del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, de los nombres que aparecen en la Escritura, por lo menos tenemos 5. Y yo quiero que vaya a Mateo 1, verso 18. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así es que el primer nombre del cual hablamos un poquito es el nombre de Jesús. Ahora, Jesús es un nombre griego. Y es el equivalente al nombre hebreo Josué, que usted lo encuentra en el libro de Números. Por eso muchos, cuando comienzan a estudiar las raíces hebreas, dejan de decir Jesús y comienzan a decir Yeshua. Ahora, yo no le voy a decir Jesús es incorrecto y Yeshua es correcto. No, depende de qué perspectiva usted lo vea. Lo que sí yo sé y estoy segura, que el Señor Jesucristo entiende cuando le dice Jesús y cuando le dice Yeshua. O sea, a Él le da lo mismo, como usted lo llame. Porque los dos en esencia quieren decir lo mismo, ¿sí? Solo es que en un idioma igual le puede decir Jesus. Así es que en inglés y en francés será de otra manera y en italiano de otra y etcétera. Pero lo que importa es la esencia, lo que quiere decir el nombre. Porque hay personas que ya ahora ya no dicen nada de la Biblia en español, todo es en hebreo. Pero nosotros no somos israelitas, hablamos español. Entonces Jesús es nombre griego, pero equivale al nombre hebreo Josué, o al nombre americano Joshua, lo mismo. Significa, el nombre de Jesús significa Jehová el Salvador, o si quiere decirlo más hebreamente, Yahweh el Salvador. O sea, la salvación de Jehová o la salvación de Yahweh. Quiere decir que Jesús, amados míos, no solamente es un hombre, sino que es Dios mismo. Es Jehová mismo o Yahweh mismo como nuestra salvación. O sea, Él es nuestro Salvador. Entonces no es solamente el nombre que Él recibió como hombre al venir a la tierra, sino que ese nombre representa espiritualmente que Dios mismo, que Yahweh o Jehová es nuestro Salvador en la persona de Jesús. Entonces el primer nombre que hablamos es el de Jesús. Vaya a Mateo 1:22, o sea, allí seguidito, llegamos hasta el 21, siga en el 22. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y si usted es de los que escribe o añade, ponga Isaías, fue el profeta Isaías quien lo dijo. Cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. En Isaías 7:14 dice, por eso el Señor mismo les dará una señal. La doncella concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. ¿Cuál es la diferencia? Porque cuando usted lee, el ángel le dice, le pondrás Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego más abajo dice que concibió, dio a luz y le puso Jesús. Entonces cualquiera diría, bueno, como que desobedeció. Le dicen que le ponga Emmanuel y luego le pone Jesús. ¿Cómo está eso? Pero el nombre Emmanuel
está compuesto de dos vocablos hebreos que quiere decir lo mismo. Jesús, ya dije que es griego, que es el Salvador, es Dios con nosotros. O sea, el Salvador está aquí con nosotros. Entonces, Él es Dios, pero también es Dios encarnado para morar entre nosotros. Él no solamente es todo Dios y todo hombre, Él es también Dios con nosotros en la tierra. O sea, la esencia o el significado viene siendo el mismo. Recuerde que muchos dicen, y la mayoría coinciden, en que la Biblia que nosotros leemos hoy día, al menos el Nuevo Testamento, fue escrito originalmente en griego o en koné. Algunos dicen que fue en arameo y que luego fue traducido al griego. No lo sé, pero yo creo que lo que llegó a nosotros era una traducción al español que vino del latín, que vino del griego. Ya usted se imagina todo lo que va perdiendo en el camino, pero por eso la influencia es muy griega. Ok, entonces tenemos Jesús, Emmanuel, y el tercer nombre es el Cristo o Cristo. Vaya a Mateo 16. Verso 15. Esta es una escritura muy conocida para ustedes. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, aquí está el apóstol Pedro recibiendo una revelación de Dios mismo, del Padre, que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿por qué era importante que él dijera: tú eres el Cristo? Y si ya sabe que se llama Jesús, que quiere decir Dios con nosotros, porque Cristo es la palabra griega que quiere decir el ungido, el enviado, que traducido al hebreo es el Mesías. Usted va a escuchar gente que está ahora buscando las raíces hebreas, que dicen Yeshua HaMashiach, y a veces la gente lo repite y no saben ni lo que quiere decir, pero quiere decir Jesús es el Mesías, o Jesús, que realmente cuando usted dice Jesús es el Mesías, es como que está combinando dos idiomas. Realmente Jesús es el enviado, o Jesús es el ungido, porque Mesías es una palabra en hebreo, Messiah, o Messiah en inglés y Mashiach en hebreo. Y entonces, como le digo, es un nombre griego, pero nuestro Señor Jesucristo, como el Cristo, como el enviado, es el único comisionado por Dios para que a través de su muerte, su crucifixión, su resurrección, su ascensión y su segunda venida pueda cumplir perfectamente la voluntad de Dios. Es decir, nadie más ha sido enviado por el Padre para morir por la humanidad. Yo no sé si usted ha visto o ha estudiado o ha visto documentales, por ejemplo en las Filipinas, cada vez que es la Semana Santa, ellos hacen unas procesiones y para ellos es de un alto honor ser elegido para ser crucificado durante Semana Santa. Y entonces eligen a la persona más santa de la procesión y la ponen en una cruz y luego lo clavan, lo crucifican como el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue el único enviado a morir por la humanidad, el único enviado a derramar su sangre por todos los hombres, el único enviado para resucitar al tercer día, el único enviado para ascender y sentarse a la derecha del Padre, el único enviado para pedir al Padre que envíe a su Espíritu Santo. Así es que nadie más debería de ser crucificado ni sacrificado, porque Él fue el ungido, Él fue el enviado, Él fue el Mesías, Él fue el Cristo. Amén. Y con su segunda venida Él cumple toda la función como el Cristo. Y otro nombre que recibe el Señor es la palabra. En Juan 1, del 1 al 4, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que es bastante cercana a lo que estamos hablando. Dice, usted puede leer Reina Valera, no hay problema. En Reina Valera va a decir el verbo, pero cuando usted busca qué quiere decir verbo, quiere decir palabra en acción. Así es que
No importa si lo lee verbo o lo lee la palabra, de todas maneras el verbo de Dios es otro de los nombres del Señor Jesús. Pero dice, en el principio la palabra ya existía. Leo esto porque como que es más comprensible. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Es increíble esta traducción, cómo nos hace más fácil la comprensión de lo que aquí dice, pero además de todo lo que dice acerca de la palabra, me impacta que dice que las tinieblas nunca podrán apagar la luz que proviene de la palabra. Si nosotros nos aferramos a esto, no debemos tener temor de malas noticias, no debemos tener temor de las tinieblas, no debemos de pensar que las tinieblas pueden ahogar la luz que está en nosotros o con nosotros, porque tiene un poder espiritual sobrenatural. La palabra, Cristo, la palabra, es vida, es poder transformador, tiene un poder creativo. Ya después hablaremos en determinado momento sobre el poder creativo de la palabra. Pero cuando decimos la palabra nos estamos refiriendo a Cristo mismo. Nosotros erróneamente, cuando nos referimos a las escrituras, las sagradas escrituras o a la Biblia, decimos inconscientemente todos, yo incluida, pero es que en la palabra dice, esa es la Biblia, pero la palabra es Cristo. ¿Me explico? Entonces no está muy correcto decir, la palabra dice, no. La escritura dice. La escritura dice. Y Biblia es un libro o compendio de las escrituras que puede estar. La Biblia usted la puede tener en un artefacto móvil, en un teléfono, en una tablet y no deja de ser Biblia. O sea, porque hemos agarrado el concepto que Biblia solo es ese libro negro grueso que tiene letras doradas, y cuando ya no es así, como que ya no fuera la Biblia. Yo no sé si usted me capta, pero así como el pastor Roger hizo hoy una ilustración excelente de lo que era un cassette, y yo sé que algunos de los jóvenes dijeron, ¿qué es eso? Yo quiero conocerlo, ¿verdad? Cuando ellos nacieron ya no habían cassettes, pero nosotros vimos los cassettes, los disquetes, los floppy disks, los CDs, qué bendición que hemos visto más que los chicos de ahora, ¿verdad? Pero todo va evolucionando. Entonces no podemos decir que no es la Biblia. Yo he visto, hay muchas congregaciones donde hay una proyección que dice apague sus celulares, prohibido usar celulares. Pero hoy día la mayor parte de las personas su Biblia la leen desde un aparato celular. No podemos decir apague su celular, no use el celular. Allá cada quien para que lo usa. Pero si allí está la Biblia, está bien que lo use. Pero la palabra es Cristo. Y Cristo es la palabra revelada. Cristo es la palabra que sale de la boca del Padre para venir a la tierra, hacerse hombre y revelarse a nosotros. Entonces son dos cosas diferentes. Y aún puede haber palabra de parte del Señor que no esté todavía en las Escrituras. Lo dice Juan, que no cabrían todas las cosas. Si tuviéramos que escribirlas, no caben en todos los libros. Okay. Entonces, la palabra, que es Dios mismo, fíjese, quiero a ver si logro darme a entender. Todo en Dios está en eternidad. Eternidad quiere decir que no tiene ni principio ni fin. Hay una diferencia entre lo que es infinito y lo que es eterno. Infinito es aquello que no tiene fin, pero tuvo un principio. Pero lo eterno nunca tuvo ni principio ni fin. Siempre es, siempre ha sido y siempre será. ¿Está conmigo? Entonces, lo divino es eterno, porque es espiritual. Todo lo que es espiritual es eterno. Dios es eterno. Ahora,
Luzbel fue creado, fue un ser espiritual creado. Pero en la eternidad, donde no hay principio ni fin, en un momento determinado en la eternidad, si pudiéramos decir momento, porque es difícil, la eternidad cubre pasado, presente, futuro, es un presente continuo. Pero en determinado momento, la palabra se sale de la dimensión de eternidad y toma un estuche corporal, físico, biológico, y se convierte en Emmanuel, Dios con nosotros, el Cristo. La palabra agarra carne, forma de hombre, y viene por un lapso a la tierra, un periodo de 33 y medio de años, y después de 33 y medio años vuelve a la eternidad. Me capta. Él se sale de la eternidad, él agarra forma de hombre, o sea, él menosprecia, el ser se despoja de la deidad, se despoja de su lugar, se despoja de su posición y se humilla al venir a la tierra en una forma corporal, y entonces se sale de la dimensión de la eternidad. Por eso como hombre murió, pero como Dios no. Y entonces eso le permite al resucitar volver a la eternidad. Es como en un lapso que vino un parpadear y vuelve a la eternidad. ¿Sí me explico? Esa es la palabra que vino como el tabernáculo de Dios a la tierra. Él es el tabernáculo de Dios con los hombres. Él es la palabra eterna. Y el quinto nombre que voy a mencionar del Señor es el Cordero de Dios. Lo llevo a Juan 1:29, que nos habla del profeta Juan el Bautista. Dice Juan 1:29: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía: después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. No lo reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu Santo desciende y reposa es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que él es el elegido de Dios, o el ungido de Dios. Pero al principio él dijo: miren, el Cordero de Dios. ¿Por qué el Cordero? Porque era necesario que uno fuera sacrificado por nosotros. El Cordero es un título muy especial: el que es sacrificado por nosotros, el que es herido por nuestras rebeliones, el que muere por nosotros, el que perdona nuestros pecados. Porque era necesario que alguien muriera. Ese alguien era el Cordero de Dios precioso. Dio su vida para redimir a cada uno de nosotros. Y él fue sacrificado en nuestro lugar. Ya le dije 5 nombres del Señor. Pero cuando nosotros avanzamos en la Escritura, se nos dice que pidamos en su nombre. Vamos a ir a eso, a lo que es pedir en su nombre, porque la razón por la cual estamos hablando del poder que hay en el nombre es para que nos demos cuenta todas las herramientas que nosotros tenemos para usarlas a nuestro favor, y una de ellas es el nombre de Jesús. Vaya a Mateo 18. Pero para poder usar estas herramientas necesitamos la revelación de lo que significa el nombre. Mateo 18, busque el verso 19. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos.
porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, diga conmigo, en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Yo quizá lo hubiera puesto al revés. Primero hubiera puesto el verso 20 y después el 19. Porque primero dice que si 2 se pusieran de acuerdo, pero luego él dice que lo que él respalda es que estén en su nombre. O sea, no solo es el hecho de estar de acuerdo en el sentido de decir pongámonos de acuerdo sobre lo que vamos a pedir. No, es que ellos están unidos o reunidos en su nombre. Y si hemos dicho que nombre significa naturaleza y significa carácter, quiere decir que estas 2 personas son personas que viven en la voluntad del Señor y por lo tanto tienen un acuerdo espiritual en Cristo. Y lo que van a pedir no tiene que ver con vanidad, no tiene que ver con cosas de este mundo, sino que tienen que ver con el propósito de Dios. O pueden ser cosas materiales, pero que tienen que ver con el diseño y el propósito de Dios. No solo es el hecho de ponerse de acuerdo, es que tienen que estar en su nombre. Porque hemos usado religiosamente ese versículo para decir, bueno hermanos, aquí está Dios en medio de nosotros, porque la Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está Él en medio de nosotros. Y aquí habemos más de 100 hermanos, entonces aquí está el Señor. Pero no es eso lo que el Señor dice. Lo que el Señor está diciendo, si hay por lo menos 2 que me amen con toda su alma, toda su mente, toda su fuerza y todo su corazón, yo me manifestaré allí en medio de ellos. ¿Sabe que Dios es omnipresente? Quiere decir que Él está en todo lugar. Pero hay una diferencia entre que es omnipresente y que manifieste su presencia. Dios como omnipresente está aquí, está en los bares, en las cantinas, en los antros, en los lugares de perdición. Dios está en todo lugar porque es omnipresente. Pero manifestar su presencia solamente lo hace donde hay por lo menos 2 que están en un acuerdo espiritual y viven de acuerdo a su palabra. El que fue mi padre espiritual había recibido una visión del Señor que estaba basado en esto. Y le dijo el Señor, levántame una congregación de 2 o 3 comprometidos y convertidos, y con eso yo echo afuera a Satanás de Honduras, en toda aldea, pueblo, caserío. O sea, ¿qué estaba diciendo? Se requieren 2 que amen a Dios de todo corazón para que entonces el Señor se pueda manifestar. No es que tiene que ver con que digamos, sí, estamos de acuerdo en eso. El acuerdo tiene que ser en la medida de fe, el acuerdo tiene que ser en el Espíritu, el acuerdo tiene que ser en cumplir su voluntad. Y cuando cumplimos la voluntad del Señor y cumplimos sus mandamientos, Él ha prometido que se va a manifestar en medio nuestro. No es la omnipresencia, es la presencia manifiesta de Dios. ¿Por qué usted ve que hay lugares en donde Dios se manifiesta y otros en que no se manifiesta? ¿Por qué aún en lugares donde está la misma gente que estuvo hace años, pero hay otra gente? Uno dice, ¿pero qué pasaba? Antes veíamos milagros, prodigios y ahora no los vemos. ¿Qué tiene que ver? No es Dios que ha cambiado. Él es invariable, Él es inmutable. Lo que varía es el corazón de la gente que no está en obediencia al Señor, o el nuestro. No estoy acusando a nadie. Cuando digo la gente, me incluyo yo. Porque si nosotros no estamos viviendo de acuerdo al diseño de Dios y a la voluntad de Dios y de acuerdo a su palabra, Él no está comprometido a manifestarse sobre nosotros. Él solo dijo que se manifestaría y respaldaría cuando estén 2 o más que cumplan sus mandamientos y lo amen de todo corazón por encima de cualquier otra cosa. Si nosotros entendemos, si llegamos a entender eso, que su nombre es su carácter, su nombre es su naturaleza, su nombre tiene que ver con sus ordenanzas y sus estatutos, qué bien haríamos en dedicarnos a amarlo a Él sobre todas las cosas. Las ciudades cambiarían, los ámbitos cambiarían, como dijo Roger.
las aldeas cambiarían, las naciones cambiarían, todo cambiaría por causa de que Dios prometió manifestarse si encontraba a dos que estuvieran en unidad de espíritu, amándolo a Él sobre todas las cosas. Entonces su nombre tiene que ver con quién Él es, no lo que hace, sino quién Él es. Su nombre es mucho más que los 21 nombres que podemos leer en la Biblia acerca del Señor. Pero para recibir lo que Él dice que hemos de recibir de Él, necesitamos creer en su nombre. No podemos recibir de Él si no creemos en su carácter, en su naturaleza. Vaya a Juan 14, verso 11. Esto tiene que ver con pedir en su nombre todavía, pero le añadimos el elemento de creer o de la fe, que es sumamente importante. Dice Juan 14, 11, creedme, subraye creedme, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí hay una premisa que es creer. Cuando la Escritura nos habla de creer, está hablando de una dimensión de fe, no de creer con la cabeza, sino con el corazón. Y no existe alguien que crea con el corazón y que no le obedezca. El creer de la fe va a la par del amor incondicional al Señor. El que cree en el Señor lo obedece y lo ama por sobre todas las cosas. El que no le obedece y no lo ama realmente no cree en Él. Está negándolo. Primera de Juan 3:21. Sigo con lo de creer para que Él haga todo lo que pidamos. Sin creer Él no va a hacer lo que pidamos. Primera de Juan 3:21. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Para un momentito. ¿Qué quiere decir que nuestro corazón no nos reprende? Antes de seguir. Aquí cuando la Escritura está hablando del corazón, tiene que ver con la conciencia. La conciencia es la parte interior del ser humano, que tiene que ver con una parte del alma y una del espíritu que llamamos corazón. Y la conciencia nuestra es la que nos indica cuando hacemos algo bien o algo mal. ¿Sabe que el Espíritu Santo vino a la tierra para darle convicción al del mundo, al perdido, de error, de pecado, de justicia y de juicio? Pero a los que ya conocemos al Señor, a los que se nos ha revelado para salvación, a usted no le va a venir a dar convicción el Espíritu Santo de error, de pecado, de justicia y de juicio desde afuera, porque usted ya tiene al Espíritu Santo adentro. Y entonces usted se va a dar cuenta si está haciendo algo mal, número uno, porque usted conoce las Escrituras, pero también porque la conciencia que es ministrada por el Espíritu Santo le indica que usted está haciendo algo mal desde adentro. No va a oír la voz de afuera. No es una convicción. Porque a veces decimos, es que voy a esperar que el Espíritu Santo me dé convicción. Amado mío, la convicción de error y de pecado solamente es para el inconverso, para el mundo, dice la Escritura. A usted que tiene el Espíritu Santo adentro no necesita que le den convicción. Usted necesita revelación del propósito y viene a su conciencia. Y la conciencia es lo que aquí llamamos corazón. Entonces cuando la conciencia le reprende o el corazón le reprende, es porque usted, siendo un hijo de Dios que tiene al Espíritu Santo dentro de usted y que tiene la Escritura a su alcance para saber lo que es bueno y no lo es, está actuando de una manera contraria a la voluntad de Dios.
Pero si la conciencia no le reprende o el corazón no le reprende internamente, pueden ser dos razones. Una, o que está correcto lo que está haciendo, o dos, que por causa del pecado tenga cauterizada la conciencia. Espero que no sea la segunda opción. Sino que si la conciencia o el corazón no le reprende, entonces está bien. Usted tiene vía libre de parte del Señor en hacer lo que está haciendo. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en situaciones que no sabe si está haciendo bien o mal? ¿Cuántas veces se ha encontrado en situaciones que usted dice: yo quisiera pagar todos los impuestos, quisiera poner todo esto legal, pero es que está tan complicado por el sistema en el cual se ha venido trabajando? Un ejemplo, pueden ser muchas cosas más. Yo encuentro personas que aún siendo ministros de alabanza, que se llaman adoradores, ellos escuchan todo tipo de música, todo tipo. Y entonces ellos dicen que no sienten ninguna reprensión, que eso está bien. Pero hay otros que dicen: no, mi boca no cantará otra cosa que no sea alabanza al Señor Jehová. A mí el Señor, desde que me convertí, no me permite cantar otro tipo de música. Yo no puedo juzgar al uno o al otro, pero creo que cada quien opera de acuerdo a su conciencia en Dios y a lo que conoce y le ha sido revelado. No podemos juzgar a nadie, pero cada quien sabe. Hay personas que dicen fumar es pecado. No lo sé. Charles Spurgeon era un hombre usado poderosamente por Dios y fumó pipa toda la vida. Yo no puedo juzgar a Charles Spurgeon. Que Dios lo usó, sí. Que era pecado, no lo sé. Quizá para él no. No sé si me explico. No le estoy hablando para que se le cauterice la conciencia de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la conciencia es un indicador para cada uno de nosotros de lo que está bien o lo que está mal. Hay quien a las 10 de la noche se puede comer un semejante chuletón de cerdo con chicharrones y para él está de lo más bien. Y no estoy hablando solo de cuidarse el cuerpo, ¿verdad? Porque va más allá. El cuerpo es el templo del Espíritu. Pero hay quienes dicen: no, yo no. Y tal vez no solo pensando en salud, sino pensando en cuidar su cuerpo. Entonces hay muchas cosas que no están escritas al pie de la letra, pero que nuestro indicador es la conciencia o el corazón interior, que nos reprende o no nos reprende. Sí, quería hacer ese paréntesis, pero dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? Lea bien por qué. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento. Quiero que se me despierten todos y que lean cuál es su mandamiento en el verso 23 de Primera de Juan 3. Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Creer en el nombre de Cristo es una ordenanza, es un mandamiento, no es una opción. Y cuando usted cumple ese mandamiento, que aquí es un mandamiento dual, creer en el Señor Jesucristo y amarnos los unos a los otros. En otras palabras le está diciendo: ame a Dios con todo su corazón, honre a Dios, ámelo con toda su fuerza, todo su corazón. Y luego ame a su hermano, ame al prójimo, como el Señor lo ha mandado y como Él los ha amado. No basta una relación vertical con Dios. No basta decir: yo amo al Señor, yo amo al Señor. Pero yo no me congrego porque esos hermanos es que todos son unos hipócritas. Entonces yo encerrado ahí, yo tengo mi comunión con el Señor. Está en un error terrible. Usted, para vivir una vida en Cristo, necesita 3 cosas fundamentales: orar,
leer las escrituras, meditarlas y congregarse con hermanos imperfectos igual que usted. No existe iglesia perfecta. No existe. El día que la encuentre me avisa para ir. El problema es que el día que la encuentre, cuando usted llega, la hace imperfecta. Que yo sepa, solo en el cielo hay una iglesia perfecta. Así es que el que quiera una iglesia perfecta va a tener que irse a congregar allá arriba. Aquí no la hay. Pero entonces usted no puede decir que es un buen creyente con una relación vertical solamente. Usted necesita la horizontal también. Usted necesita que lo aprieten, necesita que le digan cosas que no son ciertas, necesita que le digan mentiras, necesita que lo acusen. ¿Por qué? Porque el problema no es el otro, el problema es cómo yo respondo y reacciono ante las cosas que me dicen y que me hacen. Cuando usted deje de reaccionar y la unción del pato le haya caído y todo le resbale, entonces usted ya más o menos está listo, más o menos. El asunto es que el Señor nos dejó una ordenanza doble: creer en Él, amarlo sobre todas las cosas y también amar a nuestros hermanos. Solamente en esa condición, le repito, es que se cumple que todo lo que usted pida le será dado. Mire, a veces decimos, es que fulano, ¿cómo lo consiente el Señor? Todo lo que pide le da. No, no es que lo consiente, es que es el cumplimiento de una promesa que está aquí. Que si usted cree en el Señor, lo ama sobre todas las cosas, cumple todo lo que Él le ha mandado y ama a sus hermanos, entonces todo lo que usted pida le será dado. Aquí lo dice. Dios no tiene favoritos. Él no tiene predilectos. Pero Él tampoco tiene nietos. Todos somos hijos. Él no tiene favoritos. Sencillamente hay personas que viven como deben de vivir y entonces tienen el cumplimiento de la promesa que aquí está. ¿Está conmigo? Muy bien. Entonces deberíamos de estar meditando que si hay cosas que hemos estado pidiendo, hay dos opciones: o que no es conforme a su voluntad o que no estamos cumpliendo esto. No es porque Dios sea sadista y no le quiere dar lo que usted necesita. Puede ser que usted esté cumpliendo fuera de su voluntad, esté pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios, o puede ser que usted no esté cumpliendo creer en el Señor y amar a su hermano. Primera de Juan 5, verso 13. Aquí le cumplo o le completo lo que le dije. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Nos repite la importancia de creer en el nombre. ¿Pero en el nombre de quién? Del Hijo de Dios. Lo dice 2 veces. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, ¿qué dice aquí? Conforme a su voluntad, Él nos oye. Le repito, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Si usted dice, ay Señor, por favor, que no me vaya a fallar el coyote, que tengo ya la fecha para irme mojado, que no me falle, Señor. Eso no es conforme a la voluntad del Señor. Dios no se puede hacer responsable de que el coyote lo pase y a usted no le pase nada y que llegue bien allá. No, Dios no tiene nada que ver con eso, porque no es conforme a su voluntad. Voy a falsificar este documento. Ay, pero que no me vean. Mire, uno sin Cristo es capaz de hacer cualquier cosa. Pero ya en el Señor, más vale que el corazón nos reprenda. Cuando yo me iba a ir a vivir a Francia, a Estrasburgo, mi hija tenía 3 años, creo. Alexa, ¿sí? Y resulta
que los niños hasta 2 años no pagaban pasaje. Pero ya 3 tenía que pagar pasaje completo. ¿Sabe qué hice? Falsificar el pasaporte. Ya el Señor, la sangre de Cristo me limpió de todas las barbaridades. Por eso yo sé que uno es capaz de hacer cualquier cosa sin el temor de Dios. La presión de no tener el dinero, la presión de cuánto costaba un pasaje, etcétera, etcétera. O sea, la fecha de nacimiento se podía alterar. Esa no se la sabía, si no, no se casa conmigo, creo yo. En Cristo somos nuevas criaturas, pero lamentablemente, si nosotros no entramos en la dimensión de la voluntad del Señor, podemos seguir haciendo las mismas patrañas que hacíamos antes. Pero es hermoso, ¿sabe? Así yo me di cuenta que el Espíritu Santo vivía en mí. Cuando ya después el corazón no me permitía hacer un montón de cosas que antes hacía. Es un cambio total de vida, amados. Es un cambio. El Espíritu Santo a través de tu conciencia no te permite hacer las cosas que antes hacías. Así que cuán importante es saber que es conforme a su voluntad, si creemos en Él, que Él te va a conceder. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aunque usted no vea la respuesta ahora, pero usted ya tiene la respuesta si usted obedece al Señor y está pidiendo conforme a su voluntad. En su nombre también no solo podemos pedir cosas que necesitamos, en su nombre podemos liberar demonios. Por eso es importante que entendamos el poder que tenemos en su nombre. En su nombre podemos sanar, impondrán manos sobre los enfermos, estos sanarán. Pero en su nombre podemos liberar endemoniados también. Y tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Si usted quiere leerlo en Hechos 16, verso 16, lo estudiamos hace poco, no hace ni 2 meses. Cuando la adivina estaba perturbando al apóstol Pablo, que iba con Silas a la oración en las tardes, y aquella mujer con un espíritu de pitón estaba insistiéndoles y molestándoles. Dice verso 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Quiero que medite bien. Mire, el apóstol Pablo no le impuso manos. El apóstol Pablo no le preguntó: ¿cómo te llamas? Al demonio. El apóstol Pablo no le dijo: ¿ya recibiste a Cristo? El apóstol Pablo sencillamente dijo: en el nombre de Jesús te vas de esta persona. Y el demonio tuvo que obedecer, porque le obedece al nombre de Jesús proclamado en la boca de alguien que obedece al Señor o que cree en el Señor. ¿Por qué a veces no se ejecutan las liberaciones aunque nosotros nos ponemos rojos, gritamos, brincamos, llamamos ayuda, le hacemos una llave de judo, la ponemos en el piso, le ponemos el pie y no pasa nada? ¿Sabe? En 2 ocasiones me ocurrió. Estábamos recién convertidos y nos llaman para una liberación de era una mujer así de pequeña, pero parecía un caballo, como daba patadas y daba cosas, y la voz era ronca como de un hombre, pero era el mismo demonio. Y la tenían ahí sujetada y fue tremendo. Y nosotros estábamos saliendo de la iglesia católica, no sabíamos ni mucho qué hacer, solo confiando en el Señor. Y en eso llega una hermana para ayudarnos, pero esa hermana todavía estaba en la iglesia católica. El demonio le dice:
¿qué andas haciendo vos con ellos si vos sos católica? Vos no me podés sacar de aquí. El demonio. Los demonios saben muchas cosas. Y en otra ocasión estábamos ministrándole liberación a alguien y yo le pedí apoyo a una hermana, eso ya años después. Y el demonio comenzó a sacarle los trapos al sol a la hermana que me estaba ayudando. Yo estaba avergonzada con el demonio, no sé si me explico. Yo dije, ¿a qué horas le pedí a esta hermana? Le empezó a sacar todos los pecados. O sea, cuán importante es que nosotros sepamos que estamos cabales con el Señor para poder decir en el nombre de Jesús. O sea, que tenemos la autoridad y el respaldo para decir en el nombre de Jesús. Porque no es que hay una magia en decir en el nombre de Jesús, es que hay un respaldo de toda la autoridad del cielo. Cuando usted en obediencia, creyendo al Señor, amando a su hermano, usted dice en el nombre de Jesús. Si no, mejor no diga. Porque puede pasarnos lo que les pasó a los hijos de Seba. Siga en Hechos 19, verso 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Estos tipos habían visto que Pablo liberó a la divina y entonces quisieron hacer lo mismo, imitando. Había 7 hijos de un tal Seba judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Usted sabe que los demonios saben quiénes somos nosotros. Nuestro nombre tiene que ser conocido en los cielos y temido en el infierno. Los demonios tienen que temblar cuando nosotros llegamos a un lugar, porque es la autoridad de Cristo que va en nosotros. No tenemos por qué sentir miedo nosotros, sino que el demonio tiemble, porque es Cristo el que nos respalda si nosotros hacemos su voluntad y creemos en Él y amamos al hermano. Y no tenemos ningún lugar por donde el enemigo nos pueda manipular. Es muy importante, amado. Debido a las misiones que hacemos, muchas veces tenemos que dormir en hoteles, en casas, en diferentes lugares, donde menos días dormimos en nuestra casa, creo. Y entonces imagínense, uno tiene que decirle a los demonios, usted se imagina la guardia de demonios que son los hoteles, todo lo que se hace en los hoteles. Y yo no voy a estar investigando el historial, quién durmió aquí, quién eran casados, no eran casados, ¿qué tiene que hacer? Ordenarle a los espíritus que se sujeten y que lo dejen dormir. Se sujetan porque yo tengo que descansar, porque mañana voy a ministrar. Así es que aquí no me molesten. No hay otra. Entonces más vale que andemos más o menos bien con el Señor, ¿verdad? Para que le tengan miedo al nombre de Jesús. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Por qué tuvieron temor? En una ocasión yo estaba ministrándole liberación a un joven. Era un licenciado en administración de empresas. Un muchacho con un espíritu de suicidio terrible, además en drogas, había andado en todo. Y lo tenía sentado enfrente y yo sentada enfrente. Y entonces le ordeno al espíritu que salga de él. Y el muchacho se me quiere abalanzar para ahorcarme y se le han quedado congeladas las manos. Después de que ya pasó todo y fue liberado, él me contó la experiencia. Dice que vio 2 manos grandes que lo sujetaron y no le permitieron moverse. O sea, cuando el Señor está de tu lado porque tú crees en el Señor y estás viviendo ordenadamente con el Señor, Él te va a respaldar. Él respalda su nombre, pero el nombre
Es la naturaleza de Él en nosotros. Algo que a mí siempre me ha llamado la atención para escudriñar, leer, estudiar, y le voy a decir que en años que tengo de conocer al Señor, hasta hoy se me encendió la lucecita. Hasta hoy me vino el chispazo de la revelación. Y a lo mejor para ustedes no vaya a ser algo muy grande. Para mí lo fue. Para mí sí fue grande, porque me di cuenta que no estaba enseñando bien. Vaya a Filipenses capítulo 2. Tiene que ver con el nombre que le he dado al Señor, que es un nombre sobre todo nombre. Y esto es un arma poderosísima cuando viene la revelación a nuestro espíritu. Filipenses 2:8 dice esto de Jesús: se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí nos está hablando del Señor Jesucristo y nos está hablando de que por el poder de la resurrección Él es levantado, pero que recibe un nombre que es sobre todo nombre. Pero no nos dice con claridad cuál es ese nombre, sino que nos dice que para que toda lengua declare que Jesucristo es el Señor. Y entonces yo siempre había creído y entendido que el nombre que había recibido era el nombre de Señor, que a partir de que Él es nombrado como el que gobierna lo que está en los cielos, la tierra y debajo de la tierra, Él recibe el nombre del Señor. Efesios 1:19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Estamos bien? Yo digo sí, el nombre del Señor. Y todavía tengo unas escrituras que me avalan que es el nombre de Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, primera de Timoteo capítulo 6, verso 13. Le dice Pablo a Timoteo: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Todo esto me avala y yo digo sí, ese es el nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vemos en Apocalipsis 19, verso 13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, o la palabra activa. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y hasta aquí yo digo sí, así es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero hoy se me abrieron las escrituras. Espero que a usted también. Vaya a Hebreos capítulo 1. Voy a leer del verso 3, pero yo le dejo de tarea que usted en su casa lea todo desde el verso 1 y todo el capítulo. Dice: el Hijo es Hebreos 1:3. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La fiel imagen de lo que Él es. El Hijo es el resplandor del Padre. Y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
que lo dijimos. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Verso 4, allí se me abrió todo. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado? Vamos, los que entendieron, denle un aplauso al Señor. Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. Además, al introducir a su primogénito en el mundo, Dios dice que lo adoren todos los ángeles de Dios. O sea, si usted no entendió lo que le estaba diciendo, el nombre que él recibió fue el nombre de hijo. El nombre de hijo de Dios. Ese es el nombre que es sobre todo nombre, porque como hijo no solamente señorea, como hijo no solamente es rey, como hijo tiene derecho a toda la herencia y la autoridad del Padre. O sea que cuando él murió, hizo todo lo que el Padre le dijo que hiciera. Él obedeció hasta lo sumo. Entonces él recibió el nombre de hijo primogénito. Porque cuando él vino era el unigénito, pero cuando él murió y resucitó se convirtió en el hijo primogénito, engendrado por el Padre como la primicia de una nueva creación. Por lo tanto, amados míos, yo declaro en este momento la revelación del Espíritu Santo sobre tu vida, que tú tienes la misma autoridad del Hijo, que después de que Cristo resucitó por ti, tú tienes la herencia, tienes la autoridad para señorear, para gobernar, para usar el nombre que es sobre todo nombre. Tienes la naturaleza y la herencia del Padre. Aleluya. No hay cosa más grande que el nombre de hijo. El nombre de apóstol no es lo más grande, el nombre de hijo es lo más grande. Cuando el Padre diga: he aquí mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia, he aquí mi hija amada que ha hecho mi voluntad, eso es lo más grande a lo que tú puedes aspirar. El nombre de hijo es algo hermoso, es algo maravilloso, porque a ningún ángel el Padre llamó hijo, aunque eran seres espirituales. Dice: yo te engendré hoy, mi hijo eres tú. A ninguno de ellos los llamó así, le dio un nombre superior. Y está hablando del momento después de la resurrección, después de la salvación nuestra, después de que Él se sentó en lugares celestiales. Entonces dijo: siéntate a mi diestra porque eres mi hijo. Has aprobado, eres el primero. Ya no eres el único, eres el primero, pero yo te engendré hoy. Tienes mi genética, tienes mi herencia, tienes mi potencia, tienes mi capacidad. Vamos, póngase en pie un momentito. Yo quisiera esta mañana hermosa llamar, si alguien quiere reconocer al Señor Jesucristo para tener esa posibilidad de ser llamado hijo de Dios. Después de todo lo que usted ha escuchado esta mañana, si usted aún no ha reconocido públicamente que necesita a Jesús, usted necesita tomar esa decisión para comenzar el camino y tener la autoridad de que en el nombre de Jesús usted pida y le será concedido. En el nombre de Jesús usted va a liberar endemoniados y usted recibir el nombre de hijo. ¿Habrá alguien esta mañana que quiere confesar a Jesús en su vida como su Señor? ¿Habrá alguien que quizás no ha estado viviendo correctamente en los parámetros que el Señor espera de ti? Y tú quieres venir y decir: yo quiero ser un verdadero hijo de Dios. Hoy es un día agradable para salvación. Hoy es un día hermoso en donde el Señor quiere tener fiesta en los cielos. Aleluya.
Ore sus lenguas si usted habla lenguas. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que da convicción de error, de pecado, de justicia y de juicio al que aún no te conoce. Y solo tú puedes mover los corazones, Señor. Solo tú, Espíritu Santo. Tú eres el que convierte. Tú eres el que habla a la conciencia de los hombres y activa la medida de fe para que puedan creer. Habrá alguien que quiera pasar este día, esta mañana, para confesar a Jesús delante de los hombres y que Él lo confiese delante de los ángeles. Gracias, Espíritu Santo. Y kamaiso karamamamaise. Y que rebeiso barrama y so kira maiso. Espíritu de Dios, gracias por tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias por tu amor. Gracias por la atmósfera que tú produces, que tú provocas, Espíritu Santo. Rama y soba, rama y sica, rama y so, y ama y soba, rama. El Espíritu Santo me muestra que hay personas aquí, jóvenes, que viven de una forma indiferente. Vienen a la iglesia de una forma indiferente, pero en verdad no han tenido un encuentro personal con el Señor. Yo te quiero invitar de parte del Señor. Aleluya. Porque este puede ser un día nuevo para ti, un día de un encuentro con el Señor. Pastora Yonita, ¿quieres orar por ella? Hoy puede ser el día en que se rompa esa pared que tú experimentas o percibes. Aleluya. Gracias, Jesús. Oh, mamá, Carmencita, pastora Carmencita, ven. Y amáis, y es un día nuevo para ti. Sé que el Espíritu Santo te ha tocado. Sé que hay un arrepentimiento genuino en tu corazón. Y el Espíritu Santo está haciendo una obra poderosa. Es Él el que te llamó. Es Él el que te atrae. Sé que hay varones que necesitan hoy tomar una decisión con el Señor. Y sé que hay jóvenes varones que viven una vida a la ligera, que necesitan un encuentro con el Señor. Y amaisu, Santo Espíritu de Dios, aleluya. Gracias, Señor. Pensé mucho en ti cuando estaba haciendo la enseñanza y cuando veía uno de los nombres del Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Oscar, ¿quieres orar por Emanuel? Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Espíritu Santo, vamos, adore al Señor. Aleluya. Daniel Farrase, ven por favor. Ora por José Daniel. Y mamá hizo, y mamá hizo. Pastor Elías, ¿quieres orar, por favor? Aleluya. Sé que hay otros, Oh, venga para acá, por favor. Gracias. Luis y Marcia, ¿quieren orar, por favor, por estos jóvenes? Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Aleluya. Y mamá hizo. Experimente la presencia dulce del Señor. Espíritu de Dios, hay más varones, hay más. Espíritu Santo, declaramos un toque poderoso del Espíritu. Mi dulce Salvador. Y mamá y mamá y oh, sí, Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios. Roger, ora por ti. Y Camazo, y mamá hizo. Yo insisto, yo veo que hay jóvenes, varones, que recién pasaron de la etapa de niños a jóvenes. Rebe, ¿quieres orar por ella, por favor? Pastora Ninfita, ore por el joven, por favor. Hay jovencitos que dejaron de ser niños y están ahora en la etapa de empezar como jóvenes. Necesitan un encuentro con el Señor.
Y el Espíritu Santo tiene un ambiente propicio para penetrar tu corazón esta mañana, este día. Espíritu Santo, gracias. Y amaiso, barrama y soca, mamá y so. Y mamá y so, barraba, mamá y so. Rigo, por favor. Y cababa y so, barrama y so, baba y se. Espíritu Santo, gracias, Espíritu de Dios. Y mamá y so. Sí, Señor, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Oh, rababaiso, bababaiso, mamamaiso. Aquí quédate para que el pastor Elías ore después por vos. Pastor Rubén, resucitas a los muertos y aquí quedará un perdido. Espíritu de Dios, gracias. Extienda sus manos sobre estos jóvenes, extienda sus manos sobre esta generación preciosa. Los declaramos llenos del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo. Pastora Mirle, ora por favor por quienes. Y jamaiso, barrabababaiso. Aleluya, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Espíritu Santo de Dios. Pastora Rosario, venga por favor. Pastora Marcia, venga por favor. Gracias, Jesús. Extienda sus manos. Comprométase a orar por estos jóvenes. Que fluya el amor de Dios en su vida hacia ellos. Ellos necesitan de sus oraciones. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu obra maravillosa. Gracias por tu nombre que es sobre todo nombre. Porque tú eres el Hijo amado. Aleluya.